Buenas noches, bienvenidos chicos al International Endocrinology Week. Por esta oportunidad no habrá pretest y el día de hoy nos acompaña el ponente, el doctor Juan Víctor González Alfaro, médico endocrinólogo, médico educador en diabetes por la SPE, miembro de la SPE APOA-LALMA, Endocrine Society, fundador de CAIDIL, docente universitario, subespecialidad en obesidad y trastornos en alimentación, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, presentando el tema del día de hoy, tratamiento y actualizaciones de diabetes mellitus. Agradecemos a los organizadores de este evento, Socien Upau Piura y Socien DAT. Además, a AMIR México. Atentos chicos a la charla por favor y les cedo el paso a nuestro ponente. Adelante doctor. Hola, muy buenas noches. Pues gracias por la invitación. Es un gusto. Creo que a mí una oportunidad poder conversar con todos ustedes y a la vez compartir de temas tan pues, actuales. Pues de hecho, el COVID-19 no es el único tema actual al cual debemos de prevenir. Yo creo que estamos convencidos todos los aquí presentes. La diabetes es una enfermedad que definitivamente condiciona mucha preocupación en el mundo y por sobre todo en políticas de salud tan precarias como las que vivimos en países como el nuestro, en Latinoamérica. De hecho, nos tiene que hacer pensar cuál debe ser la intervención y mi objetivo de esta plática será centrarme netamente a motivarlos a ustedes, futuros colegas, en el estudio y en el conocimiento de la diabetes, básicamente en el tratamiento farmacológico, dándole un matiz de actualizado. Muy bien, vamos a empezar y el día de hoy pues sabemos todos cómo es que la diabetes es una pandemia y créanme, es una pandemia mucho más poderosamente letal que el COVID-19. Estuvo muchos años con nosotros y lo va a seguir estando. No es una pandemia infecciosa, es una pandemia crónica que nos aborda y que el vector es no el COVID, el virus SARS-CoV-2, sino el vector es la mala alimentación, la poca actividad física, el mal manejo emocional y por sobre todo también definitivamente la desidia en mejorar cambios de estilo de vida que hace que a pesar de ser una enfermedad que farmacológicamente hablando tiene una farmacopea enormemente grande, seguramente la diabetes es una de las enfermedades que mayor cantidad de fármacos tiene dentro de sus opciones terapéuticas. A pesar de ello, las cifras, tanto en incidencia como en prevalencia, siguen creciendo sin ningún reparo. Entonces, definitivamente es preciso que ustedes sepan que en nuestra región, hablando de Latinoamérica y Centroamérica, el incremento de casos de diabetes es ostensiblemente alto. Y vean ustedes cómo es que el 55% va a crecer desde el 2019, hace 2 años, hasta el 2045. Y vean cómo es que casi se multiplica por 20 la posibilidad de poder incrementar los casos de diabetes. Y no solamente eso es lo interesante también es que en nuestras manos, lo interesante también es que en nuestra intervención tendremos la oportunidad de poder impactar de acuerdo al momento precoz de la intervención de ustedes, los futuros médicos que saldrán a manejar la cantidad apoyante de pacientes con diabetes y evitarán en su momento de que lleguen a complicarse. Y vean ustedes cómo es que la diabetes simpatiza muchísimo con sus complicaciones. Vaya, pues ahora ya no es la típica por encima de 8 años de evolución, la diabetes tipo 2, o por encima de 5 años de evolución, la diabetes tipo 1. Incluso antes de la aparición de esta enfermedad, existen ya complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes tengan claro que su compromiso, su responsabilidad escuchando estos temas, debe apoyar para que evitemos hablar de estas complicaciones. Y no son realmente complicaciones poco frecuentes, al contrario, miren ustedes, yo les traigo data importante y actualizada hace un par de meses. Pearson, en, en la revista Lancet, una revista, como ustedes sabrán,
bastante impactante en el mundo médico, básicamente por las publicaciones y el factor de impacto de esta revista que tiene. Definitivamente, podemos observar cómo es que la mortalidad del paciente con diabetes ha ido creciendo, ¿sí? En dos momentos de estudio. Vean ustedes que aquí, cómo es que en el 2001, un estudio hecho en dos momentos, dos cortes transversales, 2001 y 2018. Y en el 2001, vean ustedes que, si bien es cierto, las personas con diabetes, pues tienen versus o a comparación de las personas sin diabetes en el mismo año, significativamente mayor cantidad de mortalidad explicada por enfermedad cardiovascular, isquémica, stroke, etcétera. Y lo mismo pasa en el 2018. Entonces, definitivamente podemos ir pensando además que no solamente de enfermedad cardíaca puede llegar a morir un paciente con diabetes. Definitivamente uno de los factores que como segundo causal de muerte aparece es la enfermedad isquémica y la enfermedad renal. Y vean cómo es que del total, en su pantalla, en la parte derecha de sus pantallas, vean cómo es que en el total de pacientes con diabetes, el 60% de ellos tienen alguna enfermedad de incipiente avanzada, daño cardiovascular. Entonces, el 60% de enfermedades cardiorrenales, el 36% del total de enfermedades con patología renal crónica y por sobre todo un 24% de falla renal cardíaca. Entonces en el Perú, como ustedes pueden observar, pues ya entrando un poquito a nuestro país, vean cómo es que la prevalencia está creciendo. Y si hablamos de la prevalencia específicamente, vean cómo es que les voy a pedir por favor, si es en el caso ustedes sienten que se deja de escuchar, por favor me lo dicen, ¿eh? Ok. Escuchan bien, ¿verdad? Excelente. Perfecto. Sí, por favor me ayudan ahí porque no hay forma de que yo sepa que me están escuchando bien. Ok. Perfecto. Y como les decía, la prevalencia está creciendo y Seclen, el doctor, pues, segundo Seclen, un afamado endocrinólogo a nivel de todo el país, pues nos decía que hace algunos años teníamos una prevalencia del 7% y ahora pues las prevalencias usualmente en el sector norte del país, donde se consume mayor cantidad de carbohidratos, donde tenemos los índices más altos de obesidad, donde tenemos la mayor cantidad de pacientes que consumen menos cantidad de verdura en promedio a nivel nacional y definitivamente en una sociedad donde, hablando del Perú ya, en una sociedad donde el 67% de lo que comemos es carbohidrato, definitivamente la prevalencia no es nada desarraigada de la realidad. Y vean cómo es que se acerca al 11% ya en la parte norte y seguramente están incrementando a nivel nacional, incluso post evento COVID. Y además otra cosa, como ya les decía, tenemos en el país, hay un estudio ELAMS, un estudio seguramente muchos de ustedes han leído esos estudios, son varios estudios, un grupo de investigadores donde se evalúa el comportamiento nutricional, alimentario de la población en 8 países, tanto de Latinoamérica como Centroamérica, y ahí en ese grupo está el Perú y definitivamente ellos nos dicen la información que les acabo de precisar, que el peruano lo que lleva a la boca el 67% es carbohidrato y a pesar de eso en la parte norte se centra las más altas tasas de obesidad y la mayor cantidad de pacientes que consumen menos cantidad de verduras por semana. Entonces, ¿cuál es el fenotipo metabólico del paciente diabético peruano? Y es importante porque de hecho, no hay hasta ahora un estudio que nos diga cómo se comporta fenotípicamente el paciente con diabetes en el Perú. Y de hecho, según el doctor Villena, en el 2016 nos decía de que casi la mitad de los pacientes con diabetes tenían sobrepeso y tenían de 4, 1 tenía síndrome metabólico y el 63% era hipertenso.
Y además nos decía que el 32% de ellos habían fallecido por un infarto del miocardio agudo, y de 4 pacientes diabéticos, 1 ya había hecho un evento cerebrovascular. Y eso no es lo más triste es que a pesar de ello teníamos menos del 30% de la población dentro de metas objetivo. Entonces, vean ustedes cómo es que esto asociado a que, a pesar de una gran cantidad de pacientes que tienen cercana la posibilidad de hacer complicaciones graves de la diabetes como la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y enfermedad renal, ya daño a órgano blanco, veamos cómo es que a pesar de eso todavía el 68% no tiene ninguno de estos factores que nos hagan pensar que el paciente vaya a llegar a comprometer enormemente su salud con estas complicaciones. Entonces, y esto es una data muy actualizada. Hace un mes y medio, el doctor Jesús Roca, otro colega, amigo mío, importante, pues, que endocrinólogo en el país, pues, nos mostró este estudio que fue hecho acompañado por varios colegas a nivel nacional, donde nos habla acerca de la característica del paciente diabético adulto en el Perú. ¿Cómo inician los pacientes la diabetes en el Perú? Es importante porque en una N de 581 participantes, veamos cómo es que el 54.7% tuvo entre 41 y 61 años, joven, en la población joven, casi la mayoría de pacientes está en esa población, pues de hecho 38.7% de esta está ubicado en Lima y Huacho. Había una gran cantidad de pacientes también ubicados en el norte, en Piura, en Chiclayo, en Chimbote, muchos también en el centro y en el oriente peruano. Y vean un dato preocupante, puede ser miren, ¿cómo es que los 580 pacientes que participaron en este estudio, diabéticos, donde casi la mitad fueron varones y la mitad fueron mujeres, vean ustedes cómo es que el 85% en promedio de ellos tenían algún grado de sobrepeso, obesidad, teniendo ya obesidad, teniendo 45% de ellos. Entonces, es verdad, esta relación malévola entre la obesidad y la diabetes se sigue pues predisponiendo. Y vean, además no es eso lo peor. Paciente diabético, joven hasta ahora, pues obeso con sobrepeso. Ahora, quiero mostrarles que también está incluido la dislipidemia heterogénica, que se caracteriza por el aumento del LDL, el aumento de triglicéridos y la disminución de HDL. Pero como por si fuera poco, solamente el 28.2% está dentro de metas hemoglobina glicosilada. Entonces, la realidad sigue empeorando, a pesar de que hay en nuestro país más fármacos, que por supuesto que no está al alcance de la economía de todos los peruanos y seguramente de muchos latinoamericanos que ahora nos están escuchando. Pues, sin embargo, las tasas de prevalencia siguen en aumento. Entonces, usualmente nuestros pacientes diabéticos, yo me atrevería a decir, en Latinoamérica, usualmente tienen una hemoglobina glicosilada entre 8 y 10, asociados muchos con sobrepeso, obesidad. Va a depender mucho de la prevalencia de esta condición a nivel nacional, cada uno de sus países. Aún no se ha identificado eventos cardiovasculares, sea cual fuera el motivo, ¿no? Muchos de ellos podemos pensar la poca accesibilidad, etcétera, etcétera. No vamos a discutir ese tema, pero sin embargo, se siente culpable este paciente también. ¿Por qué? Porque no puede llegar a controlar la glucosa con cambios de estilos de vida. También ha usado ya metformina y aún no se controla. Por sobre todo, se desanima ya por su fuerza, su falta de progreso y fácilmente pierde la motivación. Entonces, eso es preciso que nos pongamos a pensar y ver dónde lo colocamos dentro del tratamiento enormemente diverso e individualizado al paciente, dónde lo ponemos al paciente. Y la respuesta es clara y obvia, en el centro, porque tenemos que evaluar varios parámetros que nos permitan decidir cuál va a ser la terapia de cada paciente
y por sobre todo, a pesar del tratamiento nutricional, actividad física, manejo emocional, es importante que ustedes sepan que en cuanto a los fármacos, ha habido una evidencia clarísima, un desarrollo científico y clínico apabullante. Tal es así que desde el 2008 que de la FDA, ¿sí? La FDA, este, este, esta institución reconocida mundialmente que pues nos habla respecto de la eficacia, seguridad de los medicamentos que ingresan al mercado mundial, pues debido a algún grupo de medicamentos como son la familia de las tiazolinedionas, pues producto de que uno de ellos pues tuvo un traspié produciendo eventos cardiovasculares significativos, produciendo mayor cantidad de mortalidad cardiovascular, pues dijeron, ¿saben qué? Desde ahora en adelante vamos a tener que no solamente garantizar que bajan la glucosa, sino además van a tener que saltar la valla y garantizar que el paciente no se muera de algún problema cardio o cerebrovascular. Entonces fue así como es que a partir del 2014, 2015, aparecen estudios importantísimos. Recuerdo mucho cuando estaba de residente, 2015, 2016, 2017, recuerdo que aparecieron muchos estos estudios como el TECOS, la evidencia de la importancia de la sitagliptina como inhibidor de APP4, luego el estudio ELIXA, pues el SUSTAIN 6, que apareció ya un poquito después con el uso de la semaglutida, el estudio líder, el uso del otro análogo del receptor de GLP-1 como es la liraglutida, y el DIVIDE como pues la evidencia importante acerca del efecto en reducción de hipoglicemias básicamente nocturnas con la insulina de Gludet, y además el Emparres como un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa que significa como la empaglifosina disminuye no solamente pues, niveles de glicemia, sino también reducción de mortalidad cardiovascular. Y justamente me voy a detener ahí porque justamente esos medicamentos que están en recuadro rosado, que no solamente garantizaron en un primer momento reducción de glucosa y no solamente garantizaron de que no mataba al paciente, por llamarlo así, o no le perjudicaba, por llamarlo así, la morbimortalidad cardiovascular, sino protegía cardiovascularmente hablando. Entonces considero, un hito para el tratamiento farmacológico y en realidad para toda la diabetes y todos nosotros los endocrinólogos. Realmente desde ese momento se han tejido pues diferente léxico ya en el manejo de la diabetes. Ahora ya no se habla de eficacia en reducción de glicosilada, de tiempo en rango, de seguridad por mejorar o evitar hipoglicemia en lo absoluto. Ahora se habla de la importancia que tiene para reducir algo más. Entonces siempre ahora se le está pidiendo al antihiperglicemiante algo más de lo que pronto el resto pueda dar. Entonces, desde aquí para adelante han existido sendos estudios de investigación para demostrar la eficacia y la seguridad cardio, cerebro, vascular y además evitando o disminuyendo o reduciendo la progresión renal, pues en que el paciente diabético es inherente. Entonces, ¿qué cambios existen? ¿Qué cambios? Pues, primero es que se abandonó el enfoque histórico, ¿no? El enfoque es de saber que solamente es bajar la glucosa y traerla baja la glucosa y se acabó, no. Ahora también se hace un abordaje personalizado, evaluando las características pero muy intrínsecas de cada paciente y enrumbando y sabiendo que el horizonte es muy claro, dándonos mayor precisión en que nosotros los prescriptores médicos podamos tener la tranquilidad y el aval de contar con mayores cantidades de drogas seguras y por sobre todo plasmadas en la evidencia como debería ser. Y
ya les decía que estas drogas, tanto los inhibidores del cotransportador de glucosa y los análogos de receptor de GLP-1, traen, sin lugar a duda, pues un impacto importante en el tratamiento de la diabetes, porque no solamente bajan la glucosa, reducen mortalidad cardiovascular, reducen mortalidad cerebrovascular y reducen enfermedad renal. Y aquí, en esta publicación del Diabetes Care, en el 2021, en enero, sepan ustedes de que todos los años en enero sale una nueva publicación, pues al respecto, y pueden, el acceso es Open Access, ustedes pueden ingresar cuando ustedes gusten, el acceso es libre sin ningún problema, así que les invito a revisar este tema a mayor detalle, pero todavía no pierde la importancia, el matiz en el tratamiento, la metformina, los cambios de hábitos. Es más, se debería seguir empezando con cambios de hábitos, luego metformina y luego evaluar si el paciente tiene cualquiera de estas tres condiciones que solo mostramos en azul, rojo o pues marrón a la izquierda de sus pantallas, y si tiene un factor de riesgo cardiovascular como en la franja de color azul, o ya un daño a nivel cardíaco establecido, pues en la franja de color rojo, o en la franja de color marrón, si tuviese el paciente ya un daño de órgano blanco, en este caso el riñón, podemos observar cómo es que tanto los inhibidores del cotransportador pseudoglucosa como los análogos del receptor de GLP-1 son los fármacos de primera elección. Pero si es que no estamos en estos casos y es un paciente que todavía no se le ha identificado este tipo de tratamiento, definitivamente yo puedo utilizar otras drogas, pero sí haciéndome primero una pregunta importante acerca de qué es lo que quiero hacer adicionalmente y reducirle la glucosa a mi paciente. Y definitivamente, si yo quiero evitar hipoglicemia en ese paciente adulto mayor, en ese paciente que tiene algún problema de falla renal, un paciente que tiene algún problema hepático o cardiovascular, que también podría aumentar, mejor dicho, la posibilidad de que haya hipoglicemia, en ellos puedo utilizar, aparte del inhibidor SGLT2, aparte de análogo GLP-1, un inhibidor de la dipeptil transpeptidasa 4 o una tiazilinediona. Y por sobre todo, si es que yo quiero, aparte de reducir glucosa, bajar peso, al menos permitir que no gane peso, y siendo más ambicioso, ayudarle a perder peso, definitivamente lo puedo hacer con los análogos de GLP-1, que a comparación de todas las opciones terapéuticas, es la familia que reduce mayor cantidad de gramos por kilo de peso. Y además, también hay otra opción, que si bien es cierto, es una opción bastante modesta, pero pues vaya, es importante aplicarla también y saberla, que es los inhibidores del cotransportador de glucosa. Ahora, si se trata de costos, nuestros países no tienen los mejores sistemas sanitarios. Veamos que muchos de ellos, estos medicamentos, muchos de nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, tenemos lamentablemente la posibilidad de no tenemos la posibilidad de poder comprar estos medicamentos, porque si bien es cierto, son muy buenos, eficaces, seguros, etcétera, etcétera, pero también tienen sus costos. Entonces, ante esa situación, pues también este organismo nos dice que podemos utilizar, si es que la pregunta a cuál sería el segundo antihiperglicemiante oral en un contexto en el cual el paciente no cuenta con mucha carga económica, puede utilizar la sulfonilurea o las tiazolinedionas. Y también en esta gráfica de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, podríamos observar cómo es que independientemente de la hemoglobina glicosilada, yo ya puedo saltarme el paso de la metformina y de frente iniciar pues los análogos de receptor GLP-1 o los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa. ¿Sí? Perfecto. Ya para terminar, es importante, y dejo como mensaje estas cuantas filminas más en el adelante. Lo primero es que ustedes, al momento de salir, queridos alumnos, ustedes van a salir con mucho entusiasmo a la cancha. Cuando terminen de médicos, hagan su internado y vayan a hacer algún tipo de servicio rural o urbano, definitivamente ustedes van a salir muy motivados a querer hacer bien las cosas, pero se van a
chocar con un sistema sanitario que seguramente no va a estar de acuerdo a las expectativas que ustedes desean para la población a la cual van a intervenir. Pero eso que no los desmaye en su intento de seguir estudiando, fortaleciendo y por sobre todo empoderando primero al paciente, a su familia, a la colectividad, a la comunidad. ¿Y cómo yo voy a empezar a empoderar? Conociendo mi realidad a la cual voy a intervenir, conociendo la parte social, económica, cultural, sabiendo si es que los pacientes que acuden a mi establecimiento de salud tienen cómo llegar, cuál es el acceso, cuánto les cobran, cuánto le cuesta llegar a mi establecimiento de salud. Pues, segundo, conociendo mi equipo de trabajo, mi equipo multidisciplinario, conociendo el equipo multidisciplinario, con quién voy a contar. Muchos de los establecimientos de salud no están empoderados, ¿sí? Entonces, obviamente, no están empoderados y al no estar empoderados, cada uno persigue un objetivo diferente. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer acá? Tenemos que, ¿qué cosa? Pues empoderar a este equipo multidisciplinario. Yo como médico voy a llegar y no solamente voy a capacitar a los pacientes, también a mi establecimiento de salud, a mi enfermera, a mi nutricionista, en el caso lo tenga, y a todo al técnico, al personal de limpieza, a todos, porque todos necesitan tener conocimiento de cómo yo voy a abordar a mi paciente. En ese camino, cada uno va a tener un rol. Definitivamente, doctor, pero solamente tengo una técnica, no tengo psicólogo, pues hago que el sistema de salud capacite esa técnica. Doctor, solamente estoy yo con una obstetra, pues capacita a tu obstetra. El objetivo es restaurar la salud. Es lo que hacemos nosotros. Pues soy el fundador del Centro de Atención Integral de Pacientes con Diabetes Lambayeque, CAIDIL, y definitivamente nosotros trabajamos, ahora lo seguimos haciendo todos los miércoles, pues vía Zoom, no descansamos y orientamos a una buena cantidad de nuestros pacientes en puntos como alimentación al saludable, actividad física, manejo emocional, controles periódicos, dándole al paciente lo que él necesita hacer también. Porque un paciente empoderado es un paciente que se autocontrola, automonitorea, sabe cuándo tiene depresión, sabe qué hacer cuando la glucosa se le baja, se le sube, sabe qué hacer cuando le invitan a comer algo que de repente él tiene que controlar sus porciones. Y además hablamos acerca de los medicamentos. Y una de las imágenes no son fotos robadas o tocadas, son fotos de nuestros propios pacientes, cómo ellos consumen sus alimentos, videos incluso cómo es que ponemos de vuelta y media al hospital y antes de la pandemia pues nos reuníamos para hacer actividad física cada cierto tiempo. Entonces no hay excusa para no ver con mejores ojos definitivamente lo que llevamos a la boca. Y ya para finalizar, los mensajes clave son muy importantes. La diabetes es la enfermedad más dinámica en cuanto al manejo y evidencia científica. Eso no está en duda. Definitivamente la diabetes es una enfermedad que todos los días va cambiando algunos parámetros, los conceptos van cambiando, van girando, etcétera, etcétera. Las guías de manejo se han adaptado a la nueva evidencia de la individualización, pidiendo siempre un poquito más. Así que las empresas farmacológicas tienen que estar a la vanguardia ofreciendo ya no solamente bajar la glucosa, evitar la hipoglicemia, bajar de peso, sino además, pues, brindar una seguridad y una protección cardiovascular importante que las nuevas drogas lo persiguen y así lo refiere la evidencia. Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales, pues ahí cuelgo cada cierto tiempo. Hay mucha información, hay las pláticas que tenemos con nuestros pacientes, así que estoy presto a las preguntas que tengan que hacer. Muchas gracias. Sí, doctor, aquí en el chat tenemos una pregunta. ¿Se podría responder a ello? Dice, ¿cuál sería la terapia farmacológica inicial ideal para un adulto joven con diabetes mellitus en debut con hemoglobina glicosilada de 11.5 y a qué dosis?
Excelente, buena pregunta y muy aplicativa. Definitivamente es muy cierto, los pacientes adultos hay que evaluar cuáles son los parámetros para decidir qué opción voy a utilizar en el paciente. Y aquí lo han dicho, lo han descrito muy bien. Primero, paciente joven. Segundo, debut. Tercero, hemoglobina glicosilada en 11. Yo haría la pregunta y diría si ese paciente tiene, hago mi algoritmo, si tiene signo de insulinopenia, de catabolismo, paciente con pues las 4D, pues las 4P, polidixia, polifagia, poliuri y pérdida de peso. Si tiene estas cuatro condiciones, el tratamiento es insulina, porque ese paciente está pues catabólico porque le falta la insulina. Entonces el tratamiento iba a ser insulina. Pero si el paciente no está en esa condición, yo podría utilizar definitivamente un análogo al receptor de GLP-1, con mayor razón si es obeso, y alguna otra droga, como también podría ser de inicio asociada a la metformina, pero va a depender mucho de esa condición también. Ahora, definitivamente va a depender también del contexto en el que esté. Si el paciente es un paciente que tiene ingresos económicos o no tiene ingresos económicos, también va a depender muchísimo de eso, definitivamente. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Fue un gusto trabajar con usted el día de hoy y el gran contenido que ha traído por nosotros. Chicos, no se olviden de postear sus fotos de la ponencia y etiquetarnos. Ya para culminar, recordarles que por esta vez no habrá postes, habrá quizzes que será enviado por los grupos de WhatsApp y Telegram. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias para servirles. Hasta luego.